todos están haciendo ataduras, no de ahorita, ya tiene mucho tiempo que son ataduras, por decirlo, cuando uno hace un pecado, dice que somos esclavos del pecado. ¿Qué pasa? De que muchos están esclavizados a la pornografía, están esclavizados en situaciones de esa manera. Incluso ahorita en este tiempo, por los aparatos electrónicos, hay mucha comunicación, dice la palabra que ya no es tener más intimidad con la persona, sino codiciarla. Y muchos están de esa manera esclavizados, están esclavizados al celular, están esclavizados a las tabletas, a las computadoras. ¿Por qué? Porque pasan muchos videos con personas con ropas interiores, con poca ropa y con poses seductoras. ¿Y qué pasa? Que ahí se va haciendo una atadura, y a veces la persona me hablan y me dicen, es que ¿sabe qué? Estoy atado a la pornografía, no la puedo dejar, ya hice de todo, fui a la iglesia, le dije al pastor, oraron por mí, y como quiera sigo igual. A la masturbación, como quiera voy, le digo al pastor, y yo sigo igual. Son ataduras que se hacen. ¿Por qué? Porque el momento que están viendo esos videos, los espíritus inmundos están entrando por los ojos, que dice la palabra. La ventana del cuerpo son los ojos. Entonces, como usted está abriendo las ventanas, están entrando esos demonios. Usted tiene que cerrar esas puertas. Son ataduras, son ligaduras. Imagínese usted, busque ya Proverbios 28. Proverbios 28. 13, dice la palabra. Proverbios 28, 13, dice: el que cubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es lo que tiene que hacer usted. Pedir perdón al Padre, buscar que alguien te haga oración de liberación. ¿Por qué? Porque los demonios ya no se van con cualquier oración. Los tiempos están cambiando y muchos no entienden estas situaciones que están pasando. Cuando tu celular o cuando la computadora se satura, ¿qué hace uno? Va y la resetea, se vuelve a hacer como nueva. Y nosotros, nuestra mente siempre está en lo mismo. No nos reseteamos a nosotros mismos. Estamos en lo mismo siempre. No, los demonios se van. Yo hago una oración y los demonios se van. Y a veces no es así, ¿sabe por qué? Porque a veces hay manifestación demoníaca y la persona está poseída y hacen oraciones en las iglesias y empiezan la palabra y palabra. ¿Y sabe qué pasa? Que los demonios se esconden en los órganos de la persona. Entonces ya se fue, ya. Todos, aleluya, gloria a Dios, ya se fue. Está escondido adentro. Acuérdense que dice la palabra cuando fueron y trajeron a David para que le tocara con el arpa a Saúl. Dice que el demonio lo dejaba por un tiempo. Pero ¿qué pasaba? Cuando uno abre puertas, vuelven a regresar. Son ataduras que usted tiene que cortar. Pero a veces no lo hacemos porque, me gusta lo que hago. Imagínese usted, y hay muchas personas así de esa manera que no pueden dejar de pecar. Hay un espíritu que se llama mañana. Y ese espíritu entró cuando Faraón se le pusieron las plagas. ¿Qué le decía a Moisés? ¿Cuándo quieres que ore por ti? Mañana. Y ese se llama el espíritu, mañana. Y muchas gentes así son. ¿Cuándo quiere que ore por usted, hermano, hermana? Mañana. Y es un espíritu que ataca. Se están metiendo sigilosamente. ¿Por qué? Porque la persona no quiere ser libre o todavía duda. Eso es lo que pasa. Mire, en la mañana estaba haciendo una oración y era un espíritu de una bruja. Y la bruja decía, no la liberes porque me voy a morir, no la liberes porque me voy a morir.
Yo no te dije que me hicieras brujería. Yo no te dije que la daras para la brujería. Yo no te dije que me hicieras nada. Si es la voluntad de Dios, eso es lo que va a pasar. Sin embargo, no pasó nada. Y siguieron con la oración, y seguimos con la oración. Y la persona quedó libre. ¿Pero por qué? Porque nosotros desempeñamos nuestra espada. Saben que cuando usted nace, el doctor, el enfermero, la enfermera le corta el ombligo umbilical. Es la carne, pero el ombligo espiritual él se queda. Y hay personas que tienen situaciones de que, mi mamá tiene diabetes, mi abuelo tenía diabetes, mi abuela, mi papá, y ahora yo. Cancelado el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Cortar con eso. Tiene que cortar, ¿por qué? Porque son ataduras. Simplemente, cuando estamos jóvenes y tenemos, nos gusta una jovencita, nos gusta a las mujeres, les gusta un hombre. ¿Y qué pasa? De que cuando le dicen que sí, es una atadura, se amarran. ¿Y qué pasa? De que esa atadura, como no renunciaron, vuelven a buscar otro novio, otra novia y otra atadura, y así se va sucesivamente. ¿Y sabe qué? A veces la persona termina bien mal. ¿Por qué? Porque tiene muchas ataduras y esas ataduras la están atrayendo al sexo. Y la están amarrando cada vez más. ¿Y qué pasa? De que la persona termina prostituyéndose, teniendo situaciones de homosexualismo o lesbianismo. Eso es lo que pasa, son ataduras. Usted tiene que cortar con esas ataduras. Busque Jeremías 2:20, por favor. Esa es la palabra del Señor, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. ¿Saben que ahí en la Biblia viene un profeta que el Señor le dijo, cásate con una prostituta? ¿Y qué pasa? Que cuando uno se une a una persona así, se hacen ataduras. Dice la palabra, ya no serán dos, sino que una sola carne. Entonces a veces se hacen esas situaciones y por decirlo, si el hombre o la mujer fuera infiel y con esas ataduras empiezan a desviarse del camino, empiezan a tener esas situaciones, empiezan a gustar otra mujer, otro hombre. ¿Por qué? Porque ya tienes esas ataduras. Simplemente cuando te unes a una persona que bebe alcohol o que fuma, y de repente hasta le dan ganas a las personas de fumar o de tomar. ¿Por qué? Porque están haciendo ataduras con su marido, con su esposa. Eso es lo que tiene que usted romper en el nombre de Jesús. Tiene que cancelar esas ataduras. Es muy importante, como le digo, el enemigo está ganando ventaja cada vez más a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos el mundo espiritual. Nomás imagínese usted en este lugar que estuviera lleno, pero más sin embargo, como se hablan de cosas que debe de saber la gente, que debe de saber el cristiano, tiene poca gente. ¿Por qué? Porque el enemigo no los deja, es muy difícil que lleguen aquí. ¿Por qué? Porque saben los demonios que de aquí se les van a sacar. Saben los demonios que aquí se van a cortar ataduras, que aquí se van a cortar ligaduras de muerte, aquí se va a cortar hechicería, brujería, aquí se va a cortar todo eso. Se van a cortar herencias malditas, herencias generacionales, de enfermedad, de muerte prematura. Por eso a veces hay problemas para llegar a este lugar. ¿Por qué? Porque los demonios saben que aquí es un lugar de guerra, es un lugar de batalla, es un lugar donde uno entra a la guerra y ellos tienen que salir huyendo. La palabra de Dios dice que por un camino entrarán contra usted y por 7 serán esparcidos. Usted lo tiene que creer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la verdad los hará libre. Esta es la verdad, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Usted tiene que leerla. Por eso hay situaciones, por eso el enemigo
como le vuelvo a repetir, está ganando ventaja porque nosotros tenemos mucha incredulidad, ¿no? Oramos cuando queremos, leemos cuando queremos, nos congregamos cuando queremos, hacemos lo que queremos y luego usted quiere que Dios lo bendiga. Eso es lo que pasa. Busque Lamentaciones 1:14, por favor. Lamentaciones 1:14 dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, han debilitado mis fuerzas. La cerviz es el corazón, son ataduras del corazón, como le dije, son ataduras sentimentales, ataduras de que siento feo cuando mi esposa se va, siento feo cuando mi esposo o mi esposa se va. ¿Por qué? Porque están atados, es una sola carne, no necesita tener intimidad, simplemente cuando usted diga así, automáticamente se hace la ligadura, se hace la atadura. ¿Por qué? Porque es así en el mundo espiritual. Entonces usted tiene que desligarse de eso, tiene que hacer mucha oración. ¿Sabe qué pasa? De que hemos descuidado nuestro primer amor. Si usted estuviera en su primer amor, no tuviera ninguna situación, pero sin embargo, los afanes del mundo son los que nos hacen caer en situaciones. ¿Por qué? Porque, mejor veo la novela, voy a leer, pero mejor veo la novela, mejor veo otra cosa, veo Netflix, veo cualquier película, en lugar de venir a los pies de Cristo, de orar, de leer la Biblia. Entre más ore, entre más lea la Biblia, se mantiene encendida su lámpara y con suficiente aceite, para que sean como esas 5 vírgenes prudentes. Eso es lo que tiene que hacer usted todo el tiempo, estar orando sin cesar. Así dice la palabra, orar sin cesar. Estar siempre orando. ¿Sabe que en el tiempo antiguo, porque había mucha manifestación de parte de Dios? Porque no había otra cosa. Simplemente trabajar y orar, trabajar y se congregaban todos los días. Y aquí nos congregamos de vez en cuando, 1 o 2 veces a la semana. Y ellos tenían el privilegio de congregarse todos los días, porque los apóstoles predicaban todos los días. La gente del pasado predicaba todos los días. ¿Sabe una cosa? Hace unos 15 o 20 años para atrás, con cualquier oración, los espíritus inmundos se iban. ¿Por qué? Porque los tiempos todavía estaban un poco tranquilos, pero ya estamos entrando en batalla. Acuérdense que dice la palabra que vamos a llegar a los tiempos de Noé. Se casaban y se daban en matrimonio. ¿Qué pasa? Nomás imagínense todo eso, tráiganlo a este tiempo. Todo lo que pasó en el tiempo de Noé, que se casaban y se daban en matrimonio, hombres con hombres y mujeres con mujeres, tráiganlo acá. Es lo mismo, estamos llegando al tiempo de la apostasía. ¿Por qué? Porque muchas personas, con esto de la pandemia, ya desertaron de las iglesias, ya va poca gente a las iglesias, ya no se congregan, algunos ya regresaron hasta el mundo, andan tomando, fumando, andan drogándose otra vez, yéndose a esos lugares donde hay mujeres, donde hay hombres, se prostituyen, hacen muchas cosas, son ataduras que uno tiene que destruir, tiene que romper eso. Es muy importante que usted lo sepa. Muchos no quieren escuchar del mundo espiritual, tienen miedo. Sabe que a veces tenemos ese temor. ¿Por qué? Es que habló la muerte. Es que habló el diablo. Es que habló Lucifer. Esas ratas son los primeros que salen corriendo. Cuando usted tiene poder y autoridad, cuando usted se posesiona, cuando usted se empodera del poder de Dios, ellos tienen que huir. Por eso es muy importante ponerse la armadura todos los días. ¿Por qué? Porque usted va a resistir las acechanzas del diablo. Cuando usted tenga la armadura, el escudo de la fe es el que va a repeler esos dardos de fuego para que no lleguen a usted. Pero sin embargo no lo hacemos. No pasa nada, yo soy hijo de Dios y no va a pasar nada. Y ando todo chueco y ando todo por ningún lado. ¿Por qué? Porque el enemigo sí lo quiere tener. No me puedo levantar,
porque no sé, siento que algo me impulsa a quedarme tirado. ¿Por qué? Porque el enemigo lo tiene amarrado. Hay personas que están atadas. Hay personas que tienen ligaduras de muerte. Hay personas que están amarradas con la pornografía. Hay personas que están amarradas con todo tipo de sexo, o con robar, con hurtar, con drogarse. Son ataduras. Cuando usted empieza a cortar todo eso, empieza a mejorar la vida, empieza a ser otra persona. Pero ¿qué pasa? De que a veces, no, es que ¿qué tal? Hay personas que no se quieren levantar a hacer guerra, porque no, ¿qué tal si te mandan por un alto rango? El Señor no te va a dar más de lo que puedas soportar. Usted tiene que entrar a la batalla, usted tiene que entrar a la guerra. Nuestro Señor se llama Jehová de los ejércitos, Él es varón de guerra. Y nosotros tenemos que entrar a la batalla. ¿Sabe que dice la palabra que nos vamos a ir con Cristo en un abrir y cerrar de ojos? Pero ¿sabe qué? Vamos a volver a venir. ¿Por qué? Porque los que se quedaron, vamos a venir a rescatarlos. Y va a venir usted, voy a venir yo. El que se vaya con Cristo, vamos a regresar, porque vamos a remeter contra el diablo y su basura. Y vamos a rescatar a los que se hayan quedado aquí. Porque la única antes de que volvamos a regresar va a ser decapitación. Entonces los que se queden, vamos a venir a rescatarlos, vamos a venir a pelear la batalla del Armagedón. Y usted ahí tiene que entrar a la batalla, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque a su espíritu se le va a dar órdenes, y órdenes específicas. Sabe que usted o yo, hay personas que son predestinadas desde antes de la fundación del mundo con algo específico. Y esas son órdenes especiales que ha dado Dios. Por eso hay personas que a veces no se pueden levantar porque están atadas, están amarradas. El enemigo los tiene atados. Y sabe que esas personas se llama así, sobrelacrado de órdenes específicas. Y son personas especiales de parte de Dios. Pueden ser pastores, pueden ser predicadores, pueden ser algunas personas que tienen algo especial de parte de Dios, que van a hacer algo especial aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? De que a veces, como cristianos, no incitamos a nuestros hijos a venir a la iglesia, a agarrar la Biblia, a orar, a leerla, a congregarse. ¿Y sabe qué? Hace un tiempo estaba haciendo una oración y la hermana se manifestó el espíritu inmundo y me empezó a decir, y en una de esas me dijo, el hijo de esta mujer se lo mataron por orden de Satanás. ¿Para qué? ¿Para qué lo mataron? Porque él tenía un sobre lacrado de órdenes específicas. ¿Y qué pasó con ese sobre? Ese sobre, cuando él falleció, cuando él lo metieron a la caja, ese sobre fue metido a la caja, sin abrirse, sin nada. ¿Por qué? Porque no se cumplió ninguna palabra que venía escrita en ese sobre. Y es un sobre espiritual. Y muchos, a lo mejor sus hijos lo tienen, sus nietos, su familia, usted mismo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, no, pues así queremos estar. Con ataduras, con ligaduras de muerte. ¿Sabe que nosotros nos dudamos a veces? No, pues yo oro parado, yo oro sentado, yo oro acostado. No, la postura debe de ser hincado con la cabeza pegada al suelo. ¿Por qué? Porque esa quiere decir que está reverenciando a nuestro rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Sabes que los brujos hacen lo mismo? Son imitadores porque se les ha dado órdenes. Ellos son la fuerza. El Espíritu Santo viene, y vuelve a venir el Espíritu Santo, no, son muchos que hay, como una cobija más estafados. Nosotros queremos levantar en la madrugada a orar, y ellos se tienen que levantar a fuerza. Los espíritus inmundos los arrastran porque están amarrados con ellos, aunque no quieran, se tienen que levantar, los arrastran, los jalan, los golpean. Y esa fuerza, ¿y sabe qué? Ellos se hincan, ellos ayunan, ellos hacen las cosas que nosotros no hacemos.
¿Por qué? Porque ellos son obligados, esa fuerza. Y nosotros, el libre albedrío, lo agarramos como queremos, hacemos lo que queremos con él. Dios quiere que seas obediente, Él quiere tu obediencia. Porque a veces estamos pidiendo una oración, estamos pidiendo algo? Pastor, hermano, hermana, ore por mí, porque parece que a usted Dios sí lo escucha, a usted también lo escucha, a usted también lo escucha, y más cuando viene por primeras veces a los pies de Cristo. Imagínese usted, todas las personas que son mamás, o los papás también, usted no va a dejar a su hijo tirado por allá. No, cualquier cosita que llora, luego, a ver qué te pasó. Y aunque esté grande, aunque tenga barba y bigote, usted si llora al niño, usted va. ¿Por qué? Porque con nosotros nunca van a ser adultos, siempre van a ser nuestros niños, nuestras niñas, aunque ya esté grande, aunque esté casado. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos. ¿Qué pasa? Que así nuestro Dios, aunque estemos grandes, Él acude a escuchar nuestras oraciones. Pero sin embargo, a veces pedimos cosas mal. Dice la palabra. Cuando Job empezó a pedirle, Señor, mi salud, Señor, mis vacas, mis cabras, mis chivas, mis hijos, Señor. ¿Qué pasó cuando cambió de modalidad? Cuando se resentió y entendió que tenía que cambiar la oración. ¿Qué dijo? Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que quiere usted, eso es lo que quiere Dios, que usted lo vea, que usted vea lo que Él está haciendo, que se le abran sus ojos espirituales, que se abra su oído espiritual, que se abra el olfato espiritual, que se abra el gusto espiritual, que se le abra el tacto espiritual. ¿Para qué tanto? El ojo espiritual para que usted vea, el oído espiritual para que usted escuche, el gusto espiritual, el olfato porque los demonios huelen feo, el tacto, el gusto. Es para que usted cuando le den una brujería o algo, usted pueda sentir en su garganta, en su estómago y pueda devolverlo. El tacto espiritual para que cuando usted entre a alguna parte, ya en alguna posesión demoníaca en ese lugar, usted sienta, se le paren los pelos de acá de la nuca y de los brazos. Es para que usted sienta el mundo espiritual. Y cuando usted empieza a sentir todo eso, se le va a abrir el panorama y va a ver las cosas de otra manera. Eso es lo que quiere Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No quiere conocer el mundo espiritual. Muchos tienen miedo, muchos tienen temor. Como ya les dije en otras ocasiones, tengo dos jóvenes, uno de 17 y uno de 15 años. Y saben que fueron invitados a una iglesia allá en San Nicolás. Y se demonió una persona. Y el pastor le volvió porque estaba frente a la persona y volvió, ¿quién sabe hacer liberación? Imagínense usted, la iglesia llena y estos jovencitos llegaron ahí y dijeron nosotros y empezaron a hacer oración y empezaron a voltear a la muerte porque era el espíritu inmundo que estaba manifestado. Y el pastor le decía al más grande, no la golpees porque no va a venir y va a meter contra la iglesia. Tenía miedo. No hay que tenerles miedo. Ellos se alimentan con el miedo, con el temor, con el pánico. Y usted tiene que, dice la palabra del Señor, y no nomás dice, está escrita 366 veces la palabra, esfuérzate y sé valiente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted tiene que esforzarse, ser valiente, no tenerles miedo, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que tiene que entender usted todo el tiempo. Usted, mientras esté sometido a la voluntad de Dios, tenga la cobertura de Dios, su vallado esté fortificado, que no esté portillado, porque así dice la palabra, el de portillar el vallado le morderá la serpiente. La serpiente es esa rata llamada Satanás. Y usted tiene que fortificar su vallado en oración, leer la Biblia, congregarse, ayunar, diezmar, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando se perdió y que dice que lo andaban buscando 3 días de camino y regresaron y estaba en el templo? Y la mamá lo quiso regañar y le dijo, ¿por qué nos haces así? ¿Qué no sabéis que en los negocios de nuestros padres es necesario estar?
usted también tiene que estar en los negocios de nuestro Padre. Y a veces nosotros desacateamos, no queremos estar en los negocios, no queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. Usted es un administrador, usted es una atalaya, allí donde vive. Usted no escogió la casa, ya le dije muchas veces. Esa casa, ahí lo puso Dios a usted como atalaya, como vigilante, para que usted ore por todos los que están ahí. Sabe que en su iglesia, en su congregación, si hay poca gente, usted tiene que arrancar barcas, porque los brujos, los hechiceros, marcan. ¿Para qué? Para que no entre nadie ahí. Ahí nomás entran los aboneros y las comidas rápidas, porque los demás no entran. Porque esa casa, esa colonia, esa calle o esa iglesia están marcadas. ¿Para qué? Para que no se vea en el mundo espiritual y no pueda entrar ahí nadie. Ya le dije, nomás la comida rápida y los aboneros son los únicos que entran, porque de ahí nadie puede entrar para predicar el evangelio. Y hay otras personas que andan de dos en dos, esos son los únicos que entran ahí, pero ellos no son de Dios, es una secta. Pero imagínese usted, ¿qué pasa? Ya le he dicho a otras personas, a otros pastores, arranquen las barcas, y luego empiezan a hablar, pastor, usted me dijo que arrancaran las barcas, y cada vez que abro la iglesia, viene otra persona nueva, viene otra gente nueva, de otra iglesia, o se empiezan a convertir. ¿Por qué? Porque se empieza a quitar esa ligadura, se empieza a quitar esa atadura, que los tienen atados a las situaciones que tiene cada uno en su casa. Imagínese usted, nosotros a veces ignoramos esta situación. ¿Por qué? Porque no entendemos, somos poquitos, aquí no vienen porque el enemigo sabe que aquí se le va a dar de cachetadas. Aquí arremetemos contra el enemigo. ¿Por qué? Porque se nos ha mandado. Y es una orden que nosotros tenemos que cumplir en este lugar. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a matar, robar y destruir. Y nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y usted tiene que tener esa vida y vida en abundancia. En el tiempo de la pandemia, muchas personas murieron antes del tiempo. ¿Por qué? Porque como tenían ataduras, como no oraron, como no leyeron la Biblia. ¿Sabe que hay personas que se salvaron? No, pastor, no, a mí me dio ese mugrero, pero como estaba orando, como estaba leyendo la Biblia, no me pasó nada. ¿Por qué? Porque son ataduras que el enemigo quiso hacer. ¿Y sabe qué? Él hace estrategias. Nosotros no hacemos ninguna estrategia. Simplemente el plan secreto de toda la pandemia fue cerrar las iglesias. Y créame que lo logró, porque se cerraron las iglesias en un tiempo. ¿Y qué pasa? Que nosotros no oramos, pues ya me voy, si me toca, muchos se daban por vencidos. No, es que ya me pegó, ya no oraron, ya no hicieron nada, y ya nomás se les entregaron a la familia en una cajita. Imagínese usted. Sin embargo, cuando uno ora, cuando uno se pone la armadura y empieza a pelear, el enemigo tiene que retroceder, tiene que cargar. ¿Por qué? Porque sabe que donde hay presencia de Dios, Él se quema. Y no lo va a hacer, toda su basura. Usted no tiene que tenerle miedo. Sabe que cuando Dios le ha provisto de ángeles, cuando usted ora, cuando lee la Biblia, cuando ayuna, cuando se congrega, los ángeles se alimentan, están fornidos, están bien fuertes. ¿Para qué? Para que cuando venga el enemigo a atacarlo a usted, ellos repelan la agresión. Dios los bendiga.